Bienvenidos amigos, con mucho cariño les saluda su hermana en Cristo Jesús, Noemí Isabel Vargas de Lao. Desde aquí, desde Lima, Perú, Aminias Dimor Oasis le da una calurosa bienvenida, trabajando en conjunto con el equipo misionero, laico, voluntario, Misión Elías. A todos nuestros queridos amigos, gracias por sus saludos, gracias por sus constantes oraciones. Aquí estamos, formando contigo un equipo que está de pie, anunciando ya en estos momentos, en esta hora, que Cristo viene pronto y que a nosotros nomás nos compete seguir proclamando, seguir llamando al pecador, invocando arrepentimiento y a la conversión de sus caminos. Queridos, nosotros tenemos esa misión y estamos en todo momento, en todo lo que hacemos, poniendo a primer lugar a nuestro Dios. La lección que tenemos para la lección número 5, sábado 1 ya de agosto, titula Lea y los cansados. El Señor tiene para ahora mensajes muy interesantes. Por favor, queremos que estés muy atento, queremos que puedas repasar varias veces, que puedas sacar tus conclusiones, que te va a ayudar en este caso la palabra de Dios y la pluma inspirada. Es el Espíritu Santo quien va a hacer que tú puedas poner en tu corazón las enseñanzas y que queden estas grabadas. Que Dios te bendiga grandemente y que puedas tú también ser un instrumento de predicación, porque ese es el fin. Estamos en contacto. Vamos ahora. Bendito Padre, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, por haber una vez más puesto, Señor, en nosotros la disposición de estudiar tu palabra. Bendícela, Señor, a profundidad. Ayuda a que podamos entender tu mensaje, Señor, que podamos aplicar en nuestras vidas y que podamos también transmitir a otras personas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática. Gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios. Desde Aminias Dimor Oasis y Misión Elías le damos la más cordial bienvenida a este estudio. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a cada uno de nosotros para poder seguir adelante con esta obra. La lección para esta semana lleva por título Lea y los cansados. Lea significa cansada. En la lección anterior habíamos tratado a un Jacob muy amoroso, a un Jacob que había llorado por el amor de Raquel. En esta lección vamos a tratar el amor no correspondido de una mujer. Vamos a tratar el tema de cómo Lea fue despreciada por Jacob. El segundo punto dice, los cansados buscando drogas. Quizás tú te habrás preguntado cuando has tenido problemas, ¿qué hago con mi vida? ¿Dónde voy a recurrir si no encuentro la solución? Y cuando tú te has estado preguntando eso, allí ha estado a tu lado Satanás para decirte, ven a las drogas. Te presento el alcoholismo. Te presento los vicios para que puedas olvidar esas tragedias. Eso es lo que te ofrece Satanás. Otro punto interesante que vamos a estudiar también es cuáles fueron esos otros males que venció Lea. Y finalmente, cuáles son las virtudes que tuvo Lea cuando encontró la ayuda del Señor y cuál es la solución para los cansados como Lea. Vayamos entonces a la primera interrogante. Según la tradición judía, ¿cómo llegó a ser considerada Lea? Sin embargo, ¿cómo se sentía Lea en su familia de acuerdo a los nombres que dio a sus hijos? Vamos a estudiar la palabra de Dios, que dice Ruth capítulo 4 versículo 11. Y dijeron los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, el Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y tengas nombradía en Belén. El libro de Génesis, capítulo 29, versículo 32 al 34, ¿qué nos dice? Y Lea concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Rubén, porque dijo, el Eterno ha mirado mi aflicción. Ahora mi esposo me amará.
y otra vez concibió. Y Lea concibió otra vez, y tuvo otro hijo, y añadió: por cuanto el Señor oyó que yo era menospreciada, me ha dado a este también. Y lo llamó Simeón, que significa oyente. Lea y tuvo un hijo y exclamó: esta vez mi esposo se unirá conmigo, porque le he dado 3 hijos. Y lo llamó Leví, que significa juntado. Ahora el capítulo 30, versículo 20 dice: y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora mi esposo vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le llamó Zabulón, que significa morada. A ver, vamos a sustentar la primera interrogante. En realidad Jacob tuvo 4 mujeres. Tuvo 2 esposas que fueron hermanas. La primera, que fue Lea. Con Lea tuvo 6 hijos. Lea tuvo una sierva que se llamó Silpa. Y con Silpa Jacob tuvo 2 hijos más. La otra esposa, la otra hermana, en la cual Jacob estaba muy enamorado, se llamó Raquel. Raquel también tuvo su sierva que se llamó Bila. Como Raquel no podía tener hijos, le dio a su sierva Bila. Y con Bila tuvo 2 hijos Jacob. Finalmente, con Raquel tuvo 2 hijos también. A Raquel era la mujer a quien amaba Jacob. En total Jacob tuvo 12 hijos, que conformaron las 12 tribus de Israel. Por eso que se dice que Raquel y Lea edificaron la casa de Israel, porque de ellas salió el pueblo escogido de Dios. Ahora mira, el libro de Génesis capítulo 29, versículo 33 dice: y otra vez concibió, y Lea concibió otra vez y tuvo otro hijo, y añadió: por cuanto el Señor oyó que yo era menospreciada. Vamos a ver aquí este tema del menosprecio. ¿Por qué se dice que Lea era menospreciada por Jacob? ¿Y por qué decíamos al inicio que Lea era el amor no correspondido por Jacob? ¿Recuerdas que cuando Jacob se enamora de Raquel, Labán le dice: 7 años trabaja para mí y te doy a Raquel? Luego le engaña, ¿no es cierto? Primero tienes que casarte con Lea, de acuerdo a mi tradición. Resulta que Lea no era la mujer preferida por Jacob. Y Lea sufrió desprecio, tanto de su padre como de Jacob y también de Raquel. Entonces podemos decir que Lea fue una mujer que dio amor, pero que recibió desprecio. Lea confiaba en Dios. Seguramente que Lea pudo haber amado a Jacob en secreto, antes del matrimonio. Mira, Lea agradó en todo a Jacob con tal de lograr siquiera un poquito de amor. Lea tenía la esperanza que Jacob, al verla que le daba muchos hijos, se quedara con ella. Pero Lea fue despreciada y humillada. Quizás por no cumplir con los requisitos físicos que Jacob requería para que fuera su esposa. Esa hermosura física que él había visto en Raquel. Definitivamente que el amor de Jacob era para Raquel. Ahora podemos deducir que Jacob estaba con Lea solo para complacer su deseo. Ahora, Raquel humillaba a Lea quizás porque era menos hermosa que ella. Habría que preguntarse aquí, ¿Lea era marginada por su parecer físico? Raquel era la engreída de Labán, y eso generó en Lea una tristeza profunda. Labán era cruel con Lea, y eso provocó en ella tristeza, humillación. Se sintió inferior a Raquel. Atención con esto aquí. Jacob se fijó en lo físico de Raquel, pero no en el corazón. Es lo que hace la mayoría ahora de gente. El varón en la actualidad no se fija en el corazón de la mujer, ni la mujer en el corazón del varón. Se mira lo físico. Lo físico es lo que prevalece en la actualidad. Lea era una mujer muy honesta, muy apegada a Dios. Lea tenía lo que Raquel no podía tener con Jacob. Y era que Lea podía tener muchos hijos.
y Raquel era estéril. Entonces, como Lea podía tener hijos y Raquel no, Raquel tenía envidia de su hermana y la humillaba. Ahora, tanto fue el menosprecio de Lea que finalmente le causó depresión. Ese menosprecio le causó a ella humillación, le causó mucho dolor. Lea perdió hasta su dignidad, todo por una gotita de amor de Jacob, todo por un pedacito de corazón de Jacob. Pero mira, Jacob al final tuvo una familia muy infeliz. Jacob se casó con las dos hermanas. Eso se llama poligamia, ¿cierto? Y esa poligamia le trajo muchos problemas a Jacob, serios problemas a Jacob. Pero Lea tuvo una virtud muy importante en su vida. Es que le contó todos sus problemas a Dios. Hizo de Dios un consejero, un amigo, un salvador. Lea entendió que el amor de Dios aplaca todas tus necesidades. Eso entendió Lea. Lea entendió que Dios la amaba más que todos. Lea aceptó al Señor. Y cuando tú aceptas al Señor, querido amigo, querido hermano, hermana y amiga, Dios perfecciona y purifica tu corazón. Eso es lo que hizo con Lea. ¿Cómo bendice Dios al afligido, al humillado? ¿Cómo bendice Dios al despreciado, al menospreciado? Mira, Lea tuvo 6 hijos con Jacob. ¿Cuáles fueron esos hijos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Cierto? 6 hijos. Los hijos de la tribu de Leví fueron encargados del sacerdocio de Dios. Se llamó el sacerdocio levita. Y mira, de la descendencia de Judá nace nuestro Señor Jesucristo. ¿No es hermoso eso? Por eso, mi querido hermano, si tú te sientes humillado, despreciado, afligido, menospreciado, humillado, ven al Señor Jesús, arrepiéntete y acéptalo como tu Salvador personal. ¿Cuál sería aquí la respuesta a la interrogante número 1? Su pregunta 1. ¿Cómo llegó a ser considerada Lea? Llegó a ser considerada como mujer que edificó la casa de Israel. ¿Cómo se sentía Lea en su familia de acuerdo a los nombres que dio a sus hijos? Se sentía menospreciada, se sentía humillada. Lea imploraba por un poco de amor de Jacob, pero Jacob no correspondió a ese amor. Pregunta número 2. La pregunta número 2 tiene como subtítulo Los cansados buscando drogas. ¿En qué terrible pecado participó Lea? ¿Qué afrodisíaco utilizó? Analicemos estas interrogantes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 23 y 25? Y también Génesis, capítulo 30 y versículo 14. Y cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la trajo. Y él se llegó a ella. Venida la mañana, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Un día, en el tiempo de la siega del trigo, Rubén salió al campo y halló mandrágoras, y las trajo a Lea su madre. Al verlas, Raquel le dijo a Lea: ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. A ver, ¿cómo sustentamos la interrogante 1, que dice: ¿en qué terrible pecado participó Lea? Cuando Jacob se presenta ante Labán, pide por esposa a Raquel. Pero Labán, como todo lo veía negocio, no dejó pasar la oportunidad y vendió a su hija Raquel por 7 años de trabajo a Jacob. ¿Cierto? Eso ya lo hemos estudiado la lección anterior. Pero cuando ya se cumplieron los años que Raquel debería ser entregada como esposa a Jacob, se produce un engaño. Labán entrega a Lea y no a Raquel. Estaba oscuro seguramente. Labán entrega a Lea y no a Raquel. Entonces, como todo estaba oscuro, Jacob no se dio cuenta. Pero puede que se haya dado esta figura, que Jacob ni siquiera conversó con la persona con quien estaba durmiendo, con quien se había acostado y con quien estaba teniendo relaciones también.
Entonces, al amanecer, cuando el día ya está claro, Jacob se da cuenta que no estaba con Raquel, sino con Lea. ¿Qué hace Jacob? Jacob se siente defraudado. Con justo derecho, Jacob reclama a Labán. Por eso que le dice, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado?, le dice. Pero Labán era astuto y en ese momento sacó a relucir toda su astucia. ¿Cuál fue esa excusa? Bueno, ¿qué? ¿No te dije, Jacob? Aquí en nuestra tierra no se hace de esa manera. Yo pensé que lo sabías. Entonces Jacob habrá preguntado, ¿y cómo se hace acá? Primero se casa la mayor, luego la menor. Ahora, si tú quieres a Raquel, trabaja 7 años más. Y no le quedaba otra opción a Jacob que aceptar el truco de Labán. En realidad, lo que Labán estaba haciendo era simplemente una excusa. Labán quería que Jacob siguiera trabajando para él. ¿Por qué? Porque con Jacob sus riquezas aumentaban grandemente. Ahora, mis hermanos, hay algo muy interesante que nosotros debemos conocer, que está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabes por qué te digo esto? Mira, ¿por qué te presento este versículo? Fíjate, lo que Jacob sembró, eso cosechó. ¿Qué sembró Jacob? Mentiras. ¿Sabes por qué? Porque cuando estuvo en Canaán, él también suplantó a Esaú y le robó la bendición de Isaac. ¿Recuerdas la lección? Que en complicidad de Rebeca, Jacob se hizo pasar por Esaú para que le diera la bendición. Lo engañó a Isaac. Isaac lo bendijo a Jacob. Por eso que el versículo dice, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Jacob sembró mentiras y Jacob cosechó mentiras. Jacob suplantó a Esaú y logró la bendición de Isaac en complicidad con Rebeca. Ahora, Lea suplantó a Raquel y fue la primera esposa de Jacob. Y mira qué es lo que viene acá. Labán estafó a Jacob en complicidad con Lea. Y seguramente que Jacob se habrá acordado en ese momento, ¿no? Yo también hizo lo mismo, habrá dicho. Lo que pasaba era que a Jacob pues no le gustaba eso. Jacob engañó y no quiso que a él lo engañen. Ese era el tema. Aquí una gran lección para nosotros, hermanos. Si no queremos ser engañados, no engañemos, para que no recaiga sobre nosotros maldición. Ese menosprecio de Jacob hacia Lea, de su padre, la humillación que le hizo a Lea, de Raquel hacia Lea, provocó problemas en su estado emocional. Lea entró en un proceso de depresión. Entonces Lea recurrió a las mandrágoras. Ya hemos dicho en la lección anterior que las mandrágoras era un fruto que era utilizado por las personas de la época y que era afrodisíaco, que servía para la fertilidad y que aumentaba el deseo sexual. También era un anestésico, curaba los impulsos nerviosos como purgante y como antidepresivo también. Sus hojas hervidas en leche eran utilizadas para las úlceras. Y esta planta macerada y mezclada con alcohol te producía sueño, te adormecía cuando tenías dolores reumáticos y también era utilizado en ataques convulsivos. Inclusive era bueno para la melancolía. Entonces Lea recurrió a la mandrágora, quizá para poderse olvidar un poco de estos problemas en los cuales se encontraba. ¿Cuál sería la respuesta entonces a estas interrogantes? ¿En qué terrible pecado participó Lea? En la suplantación de su hermana Raquel. Se hizo pasar como Raquel en la noche de boda de Jacob. Participó en estafa. ¿Qué afrodisíaco utilizó? Las mandrágoras, para poderse olvidar un poquito de los problemas que la aquejaban en ese momento. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cómo considera la Biblia el uso de narcóticos? ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? Deuteronomio capítulo 29, del 18 al 20, dice: No haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno vuestro Dios, para servir a dioses de esas naciones. No haya en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Que nadie al oír las palabras de esta maldición se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz,
aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Eso sería la ruina, tanto de la tierra regada como de la seca. El Eterno no estará dispuesto a perdonarlo. Antes se encenderá su enojo y su celo contra ese hombre. Asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de probarlo, no quiso beberlo. No haya en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo, dice la palabra de Dios. También dice, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón. En la actualidad, en este mundo moderno en el cual vivimos, ¿cuál es el refugio de las personas que tienen problemas? El alcoholismo, las drogas, ¿no es cierto? Todos los vicios que te ofrece el mundo. Si tienes alguna decepción amorosa, ¿qué hace el joven o la joven? Se van al alcohol. ¿Cuál es la justificación? Es que allí encuentran paz en su corazón. Lo que dice la Biblia. Según ellos, se olvidan del problema. Un olvido momentáneo. Ahora, ese tipo de situaciones, la drogadicción, el alcohol, las fiestas, esas diversiones, esas vanidades, son utilizadas por Satanás para apartarlos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, causa enojo y maldición de Dios. Dios prohíbe recurrir a estos elementos que según tú te van a traer paz, te van a hacer sentir bien, te van a provocar el olvido de tus problemas. Este tipo de elementos, estas drogas, son fantasías, son hierbas malas, al igual que la mandrágora en la época de Lea. Si Lea tomó la mandrágora, hoy están tomando drogas, pastillas, ampollas, que son venenos para la salud. Son venenos para el cuerpo, hermanos. Y también te perjudica la mente porque te aparta del Señor. Y no te deja pensar con claridad. He allí Mateo 27:34 cuando dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de probarlo no quiso beberlo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo considera la Biblia el uso de los narcóticos? Como veneno para la salud. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? No consumirlo. Dejar, apartarse de esos vicios que destruyen el cuerpo y también el alma. Pregunta número 4. Tiene por subtítulo Otros males por vencer. ¿Qué le había robado Labán a su hija Lea? Pero, ¿a quién a veces robamos y cansamos nosotros? Es una hermosa interrogante, mis queridos hermanos. ¿Qué dice Génesis capítulo 31, versículo 14 al 16? Raquel y Lea respondieron, ¿tenemos ya parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Así haz todo lo que Dios te ha dicho. El libro de Malaquías capítulo 2 versículo 17. Y también capítulo 3 versículo 8. Habéis cansado al Eterno con vuestras palabras. Y decid, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando decid, el que hace mal agrada al Eterno, y en los tales se complace. Y cuando decid, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas, dice el Señor. ¿Qué nos dice el análisis de estos dos versículos? Son versículos que dicen una dura verdad. Y aquí es bueno preguntarse, ¿estás predicando la verdad realmente? ¿Estás predicando la verdad completa que enseñó Jesús?
¿O estás predicando lo que te conviene? Eso tienes que preguntarte. ¿Será que cuando tienes una responsabilidad que te da el Señor, que te da la iglesia, quizás lo tomas como un simple trabajo y cuando llega a las 6 de la tarde apagas el teléfono para que nadie te llame? ¿O será que el servicio para Dios es las 24 horas del día? Eso tenemos que preguntarnos. Preguntémonos si predicamos solo lo que nos conviene. Porque este versículo es una verdad que a muchos no les conviene predicar. Y tiene que ver con los diezmos. El libro de Éxodo capítulo 20 versículo 15 dice: no hurtarás. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Eso preguntémonos. Ahora mira, cuando tú entregues tus diezmos, entrégalos por amor. Porque el Señor sabe cuál es tu condición. Acuérdate lo de la viuda pobre que predicó Jesús. Todos daban de lo que les sobraba, pero la viuda dio todo lo que tenía. Es algo similar, ¿no es cierto? Todo cristiano, mis queridos hermanos, debe con alegría y total fidelidad participar en el mantenimiento de la obra del Señor. Muchos de nuestros hermanos, que no son de nuestra iglesia, predican de que el diezmo solamente fue para la época de Moisés. Pero déjame decirte una cosa, querido amigo y hermano. Antes de la ley de Moisés, nuestro padre Abraham ya diezmaba. Te invito a leer el versículo 20 de Génesis capítulo 14. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que aportar a la obra de Dios. Ahora mira, ¿Labán le robó a su hija Lea? Claro que le robó a su hija Lea. Además que la había vendido, se quedó con todo ese dinero que él había cobrado a Jacob por su venta. Toda la riqueza se quedó con él. Le robó hasta su dignidad a su propia hija, mi querido hermano. Igual sucede con el diezmo. Si tú no diezmas, vas a impedir que la obra de Dios se siga realizando. Y no lo hagas por un tema de que no, que los hermanos viven de los diezmos, de las ofrendas. No hagas por eso. Hágalo por la obra de Dios, mi querido hermano, y hágalo con amor. Si nosotros no diezmamos, estamos cometiendo pecado. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué le había robado Labán a su hija Lea? El precio de su venta le había robado. No le dio nada. Le robó inclusive hasta su dignidad a Lea. ¿Y a quién a veces robamos y cansamos nosotros? A Dios. No lleguemos hasta esos extremos de cansar a nuestro Dios. Cumplamos con nuestro deber. Pregunta número 5. También tiene subtítulo: otros males por vencer, dice. ¿Impartió alegría la poligamia al hogar de Lea y Jacob? ¿Qué dice el libro de Génesis? Capítulo 29, versículo 30. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lea. Génesis 37, versículo 3 y 5, que dice: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Un día José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a odiarlo aún más. La poligamia es cuando un varón tiene más de una esposa. Este fue el caso de Jacob. ¿La poligamia trae consecuencias? Por supuesto que sí. Mira lo que le pasó a Jacob. Jacob amaba más a Raquel y despreció a Lea, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Que Jacob amó más a José. A José lo quería más que a sus otros hermanos. Entonces, eso provocó entre Raquel y Lea celos, envidia. La poligamia de Jacob trajo como consecuencia rivalidad entre las dos hermanas y también entre sus hijos. Es por eso que los hijos de Lea odiaban a José. No podían hablarle pacíficamente, siempre le hablaban con violencia. Es por eso que lo vendieron, porque le tuvieron envidia.
y esa envidia fue provocada por su padre. Inclusive cuando José les cuenta el sueño que lo iban a vender, lo odiaron más todavía. Ahora tú me dirás, hermano, está bien, eso es la poligamia, pero ¿qué tiene que ver con nuestros días? ¿Es pecado la poligamia? En nuestros tiempos, tal vez no sea común ya ver este tipo de familias polígamas. Pero lo que sí es común ver es el adulterio. Y la Biblia condena el adulterio. El adulterio es pecado, ¿no es cierto? Entonces, los cónyuges deben tener una sola pareja. Ahora, no creas que solamente Jacob fue polígamo. No. Abraham también fue polígamo. Tuvo 2 esposas. David también fue polígamo. Tuvieron varias esposas, ¿no es cierto? Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Que tiene consecuencias? Por supuesto que tiene consecuencias. El rey Salomón fue inducido por sus concubinas y esposas a adorar nuevos dioses y apartarse de Dios. Es por eso que el Señor le quita el reino. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Impartió alegría la poligamia al hogar de Lea y Jacob? Por supuesto que no. Provocó el odio entre hermanas y también entre algunos de sus hijos. Pregunta número 6. Tiene como título Las virtudes y la solución para los cansados. ¿Qué virtudes tenía Lea que debemos imitar? Mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 35. Y concibió otra vez y tuvo otro varón, y dijo, esta vez alabaré al Eterno. Y lo llamó Judá, que significa alabanza. Capítulo 31, versículo 16, que nos dice, así haz todo lo que Dios te ha dicho. Y en el libro de Génesis 35, 4 dice, entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquem. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 43, dice, en el acto vio y lo siguió alabando a Dios. Al verlo, la gente alabó a Dios. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice, vuestro adorno no sea exterior con peinados ostentosos, atavíos de oro o vestidos lujosos. A ver, vayamos a sustentar estos versículos. Lea tuvo un hijo y lo llamó Judá. Judá significa alabanza. Lea tuvo mucha confianza en Dios. Tuvo fe. Las humillaciones, los desprecios, las marginaciones, hizo que Lea tuviera mucha confianza en Dios, que incrementara su fe en el Señor. Hizo que Lea obedeciera a Jehová. Tuvo esperanza en el Señor. Cada hijo que nacía se lo dedicaba a Dios. Lea aprendió a tener piedad por su esposo y también por su hermana, a pesar de que no era correspondida en el amor. Lea tuvo mucho amor por sus semejantes. Lea abandonó los lujos, las modas, la idolatría, porque siguió el camino del Señor. Cuando Lea se entrega al Señor, lo único que hacía era alabarlo, conversar con el Señor. Ya no le interesaba que Jacob la menospreciara. Ya no le importaban las burlas a que era sometida por Raquel, porque ella estaba con Dios. Ahora dice el versículo 4 del capítulo 35, entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquem. Lea se deshizo de todos esos males que ahora también nos aquejan. El odio, el orgullo, la envidia, la maldad. Esos dioses a ella la atormentaban. Y esos dioses son los que enterró Jacob en esa encina. ¿Y qué significaba la encina para nosotros? La encina es un árbol, ¿no es cierto? Es un madero. Significaba que todos esos dioses perversos tenían que ser clavados en la cruz de Jesús, en ese madero. Eso simbolizaba. Lea siguió alabando a Dios. No creas que Lea, porque dio a luz un hijo, se olvidó de Dios, no es así. Lea seguía alabando al Señor.
seguía confiando en el Señor. Venía otro hijo, se lo dedicaba al Señor. Y así poco a poco el Señor moldeó a Lea. ¿Cuál sería la respuesta entonces aquí? ¿Qué virtudes tenía Lea que debemos imitar? Obediencia, sencillez, su humildad, su carácter, su sinceridad, su piedad para con sus hermanos. Tuvo piedad, tuvo misericordia de los que le hicieron daño. Y la pregunta 7 dice, ¿dónde fue sepultada Lea con gran honor? Así como Lea, muchos se encuentran afligidos, olvidados y cansados del menosprecio. Pero, ¿en quién pueden refugiarse? El libro de Génesis capítulo 49, versículo 30 y 31, ¿qué nos dice? En la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre en Canaán, la que Abraham compró con el mismo campo de Efrón hitita para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su esposa. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su esposa. Y allí sepulté yo a Lea, dice la palabra de Dios. En Isaías 40, 29 y 31 dice, Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del impotente. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mateo 11:28 que dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Lea fue enterrada en la cueva que está en el campo de Macpela, dice la palabra de Dios, frente a Mamre. Ahora mira, ¿quiénes están enterrados allí? La palabra de Dios dice que se llama la tumba de los patriarcas, en otras palabras. Allí está enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Raquel no está enterrada en ese lugar. Significa la importancia de Lea en la edificación del pueblo de Israel. Así como Lea fue despreciada, humillada, tú también hoy puedes estar siendo despreciado y humillado en el trabajo, en el hogar, en la universidad. Ahora mira, la palabra de Dios dice que los jóvenes flaquean y caen. Pero también dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados y yo os haré descansar. Hermano, cuéntale a Dios todos tus problemas. Y si no tienes, también cuéntale a Dios. Ese es el problema que tenemos nosotros en la actualidad. Que solo recurrimos a Dios cuando tenemos problemas. Pero cuando no los tenemos nos olvidamos de Él. Si tú tienes muchos problemas, ora, arrepiéntete, pide perdón, conversa con Dios, lee la palabra de Dios. Haz de Jesús un amigo. Ese amigo nunca te va a fallar, mi querido hermano. Ahora, si tienes dudas, si estás enfermo, si sientes aflicciones, si sientes marginación, humillación, recuerda que Dios es vida. Dios es vigor, es fortaleza, mi querido hermano. Ya te lo dije. Buscamos a Dios solo cuando estamos en problemas. Pero recuerda que Cristo tiene que estar primero en tu vida. No permitas que el dinero, la droga, el alcohol o el artista favorito esté primero en tu corazón. Y recuerda esto, cuando los vientos te quieran arrastrar y no tienes a quién recurrir, déjame decirte que no estás solo. Cristo está a tu lado, confía en Él. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Dónde fue sepultada Lea con gran honor? En la cueva de Macpela. Allí en el lugar de Canaán donde se sepultaron la descendencia de Abraham. Lo que se llama la tumba de los patriarcas. ¿En quién se puede refugiar si tenemos algunos problemas? En Cristo Jesús, mis hermanos. Hermanos, ¿cómo podemos resumir esta lección? La palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Santiago capítulo 4, versículo 6. Mira, Lea buscó a Dios en su humillación. Hizo de él su refugio y esperanza, como tantos hombres y mujeres en las Escrituras que alcanzaron de Dios consuelo, fortaleza, salvación y exaltación. Lea conoció mejor al Señor, impulsada a Él por el abandono de su marido. Ahora, ¿qué hizo que Dios fijara su mirada en Lea? Fue la actitud de su corazón.
el cambio de carácter frente al dolor y a la humillación. Eso fue lo que hizo que Dios pusiera sus ojos sobre ella. Si fuiste humillado, desilusionado, te sentiste burlado, no te refugies en las drogas, para que no venga la ira de Dios sobre ti. Es pecado, ya lo hemos visto. ¿Qué otros males por vencer tenemos? Apoyar la obra del Señor. Ayudemos a hacer la obra de Dios. Diezma por amor. Si tú no diezmas, nos convertimos en egoístas, porque no queremos que se haga la obra de Dios. Ahora, no juzguemos a nuestros hermanos que no diezman. Solo Dios juzga, recuerda eso. Cada uno responderá por sus actitudes ante el Señor. Nosotros hagamos la obra de Dios. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué soluciones tenemos para los cansados? Hoy tú puedes estar siendo despreciado, marginado por ser hijo de Dios, humillado en el trabajo, en el hogar, en la universidad. Solo confía en Dios. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió humillaciones, burlas, castigos. Él siempre estuvo con Dios Padre y nos ha dejado muchos ejemplos para nosotros. Ven a Jesucristo hoy, no tardes, acude a su llamado. Deja que Cristo se siente en el hermoso trono que tienes en tu corazón. Acéptalo, mi hermano, y sigue el ejemplo de Lea. Recuerda, Jesús murió por ti, no porque valgas mucho o no, sino porque te ama y no quiere que sufras. Cristo no vino por los sanos, sino por los enfermos, dice la palabra de Dios. Y por más momentos difíciles que tengas en tu vida, ríndete a Él, acéptalo y vive con Él. Es un hermoso estudio que hemos compartido el día de hoy. Que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Vamos a, con el poder de Dios, volvernos a encontrar. Si el Señor así lo permite, estaremos trabajando para seguir con esta labor que nos compete: estudiar, investigar, comparar, ver los tiempos que estamos viviendo y prepararnos, animándonos unos a otros. A todos nuestros hermanos de los diferentes puntos del mundo les queremos extender un saludo cordial, decir que estamos hermanados y que la distancia para nosotros no es impedimento, que los obstáculos, las circunstancias tampoco, porque sus hijos somos. Estamos preparados para lo que venga, porque nosotros hemos decidido trascender a la muerte, querido. Nosotros hemos decidido servir al Señor y sabemos que Él está comandando las filas de este ejército que sigue victorioso, porque la predicación sigue latente. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Padre mío, gracias, Señor, por esta oportunidad. Cúbrenos con tu manto de amor, protégenos, ampáranos, llévanos hasta la Canaán celestial, Señor. Sé tú nuestro único capitán. Ayúdanos a, Señor, tener presente tus promesas más que las aflicciones que podamos pasar, Señor. La promesa que tú nos das es más grandiosa. La vida eterna está preparada, Señor, para tu pueblo. Gracias porque nos elegiste, Padre Santo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.